Amados hermanos, seguimos con nuestra serie expositiva de las cartas pastorales y como decía el pastor Julián, creo que ha sido de tremenda bendición para nosotros lo que hemos podido extraer de las palabras de Pablo a Timoteo. Y a pesar de que es una carta dirigida a un pastor, nosotros podemos entender que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y esas palabras tienen un alcance tremendo para la iglesia y nos hemos dado cuenta. Lo que el Espíritu Santo muestra y exhorta a los pastores, también muestra y exhorta a la iglesia entera, exceptuando por supuesto aquellos oficios propios del ministerio pastoral. Y de igual modo esos temas son importantes para la iglesia porque podrían darse cuenta si los pastores, los líderes de la congregación están cumpliendo con el rol que deben y están haciendo o cumpliendo su oficio de la manera en la que Dios lo ha establecido. De modo que ninguno de nosotros puede tener desinterés por esta carta pensando que es solamente para los pastores, porque creo que nos hemos dado cuenta a lo largo de los textos anteriores cómo realmente nos concierne a todos, a toda la congregación. Así que hoy, vamos a seguir y Pablo va a seguir dando instrucciones, va a seguir exhortando, tal como lo ha venido diciendo. Les pido, hermanos, que me acompañen por favor a Timoteo, la primera carta de Timoteo, capítulo 6. Y vamos a considerar juntos los versículos del 11 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 6, y consideremos juntos los versículos del 11 al 16. Vamos a leer la versión NBLA, Nueva Biblia de las Américas, y oramos para que el Señor nos guíe en la predicación. Dice la palabra de Dios, estamos allí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, quien dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias una vez más por el privilegio de poder estar congregados en tu nombre, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en esta verdad, que puedas abrir nuestros ojos, Señor, nuestros oídos, que puedas abrir nuestro corazón para recibir tu verdad y que esa verdad pueda impactar profundamente nuestra vida para cambiar en pro de tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que anhelen seguir sobre todas las cosas tu voluntad, que puedan ser guiados por tu Espíritu, Señor. Te pedimos que seas tú en medio de nosotros y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, muchos de los que estamos aquí seguramente recordaremos una película de los 90, si no me equivoco, llamada Forrest Gump. Seguramente los jóvenes, no tanto, pero los, digamos, a un poco avanzados en edad sí la podremos recordar. Sí, ¿verdad? ¿Quién ha visto esa película, Forrest Gump? ¿Ah? Sí. Bueno, hermanos, en esa película hay una escena con una frase muy particular que se hizo muy famosa y que la hemos escuchado muchas veces. Y es cuando la mujer que es protagonista, que se llamaba Jenny, le dice a Forrest: corre, Forrest, corre. ¿Recuerdan? Bueno, lo que estaba sucediendo, para los que no vieron la película, era que un grupo de muchachos con muy malas intenciones y con muy mal carácter y actitud querían hacerle daño al protagonista, a este niño llamado Forrest, el cual era un niño muy, pero muy inocente. Y estando en medio del peligro,
viendo que podía pasar algo trágico, en ese momento Jenny le dice a Forrest que corra, que huya. A pesar de que Forrest tenía una limitación bastante particular, si recuerdan, en sus piernas. Tenía unos aparatos que le impedían moverse con facilidad. Pero Jenny, en medio de la situación, lo único que piensa es en que Forrest huya rápidamente. Le dice, corre Forrest, corre. Y le dice que vaya lo más lejos posible de la amenaza que estaba presente y que buscara un lugar seguro, porque si no hacía eso, corría un tremendo peligro en manos de estos muchachos. Así que este hombre, o este niño, Forrest, desesperado, con una adrenalina tremenda, le hizo caso a Jenny y corrió lo más rápido que pudo, huyó rápidamente, a pesar de las circunstancias físicas que lo limitaban, y logró llegar a un lugar seguro y logró escapar del peligro, salvando su vida de un peligro inminente. Forrest Gump huyó del peligro, persiguió un lugar a donde estar seguro con la motivación de salvar su vida. Hermanos, el título del sermón es Huye del mal y persigue el bien. Todo hombre de Dios debe siempre huir del mal y acercarse al bien. Son las palabras que Pablo le va a decir a Timoteo. Y esta exhortación no va dirigida solamente a nosotros como pastores, sino a toda la iglesia. Como les dije, todos nosotros estamos llamados a huir rápidamente del mal y perseguir el bien. Pero en ese perseguir el bien debe existir internamente en nuestro corazón la única motivación correcta, la gloria de Dios. Y fíjense que digo la única porque así es, porque nosotros podríamos pensar en muchas motivaciones buenas, pero absolutamente todas las motivaciones deben aterrizar en algo, en la gloria de Dios. Si no, no es una buena motivación. Así que tengamos en mente esto en nuestro sermón. La gloria del Dios soberano es el motivo suficiente para huir del mal y perseguir el bien. Voy a repetirlo. La gloria del Dios soberano es el motivo suficiente para huir del mal y perseguir el bien. Y nosotros vamos a dividir nuestro texto en 4 puntos. Los primeros 3 van dirigidos a exhortaciones bien puntuales y la cuarta a la motivación. Vamos a ver en nuestra estructura, en el versículo 11, cómo Pablo le dice a Timoteo que huya del mal y que persiga el bien. En el versículo 12 le va a decir que pelee la buena batalla de la fe. En los versos 13 y 14 le va a decir que guarde el mandamiento con fidelidad. Y en el verso 15 y 16, en los versos 15 y 16, vamos a ver una motivación gloriosa. Así que acompáñame de nuevo al versículo 11. Dice, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Y la palabra con la que empieza nuestro texto es una conjunción, pero, y en otras versiones dice, más tú, lo que nos da la idea que tenemos que considerar obligatoriamente los versos anteriores para ver por qué Pablo está haciendo el contraste aquí, está diciendo, pero tú. Esos textos o ese texto pudimos estudiarlo la semana pasada, si recuerdan. Sin embargo, de una manera bastante general, vamos a ver de qué venía hablando Pablo para entonces introducir este pero para dar el contraste. En los versos del 3 al 10, que también lo tienen allí en sus Biblias, lo pueden leer, Pablo está diciendo que aquellos falsos maestros que estaban en la iglesia enseñando doctrinas extrañas, doctrinas raras, doctrinas alejadas de la verdad del evangelio, eran hombres que estaban envanecidos por completo, llenos de arrogancia, hombres que pensaban que podían implementar doctrinas incluso por encima de la palabra de Dios. Eran hombres muy creativos. Por supuesto, eran hombres que cuestionaban la palabra de Dios y querían plantear nuevas doctrinas. Y la única motivación que veíamos en estos falsos maestros, ¿recuerdan cuál era? El amor por el dinero, el amor por las ganancias. Estos falsos maestros veían la piedad como un medio de ganancia. O en otras palabras, veían el evangelio de Jesús como algo
de lo que podían sacar provecho económico y material. Eran hombres malvados, perversos. Pero luego Pablo dice que la piedad en sí misma ya es ganancia. Y ya es ganancia cuando viene acompañada ¿de qué? De contentamiento. ¿Recuerdan? De modo que nosotros entendemos que debemos estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Si Dios da mucho, sentiremos gozo y sentiremos satisfacción en eso y lo utilizaremos para su gloria. Pero si Dios nos ha dado poco, también sentiremos gozo y satisfacción y daremos gloria al Señor. Porque dice el pasaje que si tenemos lo suficiente para comer y si tenemos lo suficiente para cubrirnos, estaremos contentos, estaremos satisfechos porque Dios es nuestra plenitud en todo. Amén. Pero dice que los que no se contentan, dice Pablo en el pasaje, sino que tienen un afán desmedido por enriquecerse, que están en busca del dinero porque aman el dinero, entonces serán personas que caerán en una trampa que los llevará directo a la perdición. Y él dice el por qué. Dice porque en el versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es por el amor al dinero que muchos se extravían de la fe y se llenan de soberbia y de orgullo. Los hombres malvados, los falsos maestros, aman el dinero, andan detrás de lo material, tienen motivaciones contrarias a la piedad. Solo quieren estar satisfechos con lo que este mundo les ofrece. A ellos les encantan estas cosas. Pero Pablo dice, pero tú, Timoteo, y ahí empieza el pero de nuestro texto. Pero tú, Timoteo, y miren cómo Pablo lo describe en el verso 11. Él dice, pero tú, o en otras versiones como les dije, mas tú, oh hombre de Dios. Y Pablo lo que le está diciendo a Timoteo básicamente es, esos hombres no son hombres de Dios, pero tú, Timoteo, tú eres un hombre de Dios. Y como tú eres un hombre de Dios, tú no puedes seguir las mismas cosas que ellos. Así que, ¿qué debes hacer, Timoteo? Huye, corre lejos, así como Forrest Gump, corre. Huye de estas cosas de las que estos falsos maestros están aferrados. Huye lejos. Ellos son del mundo porque buscan las cosas del mundo, porque aman las cosas del mundo, porque su motivación son las cosas del mundo. Pero tú, Timoteo, no eres del mundo. Dios te ha llamado, Dios te ha puesto en el ministerio. Dios espera de ti que ni te acerques a estas cosas, sino que huyas lo más lejos posible. Hermanos, un hombre de Dios se caracteriza por huir de lo que es desagradable a los ojos de Dios, de todo lo que es desagradable a los ojos de Dios. Y podríamos quizás aquí pensar en muchas cosas, pero podemos englobarlas en una sola, en el pecado. Un hombre de Dios se caracteriza por huir del pecado, pero no solamente por huir del pecado, sino por acercarse y perseguir el bien. Hermanos, no es suficiente que nosotros dejemos de hacer algunas cosas o nos alejemos de los actos pecaminosos y nos quedemos ahí en el limbo sin hacer nada. Dicho sea de paso, eso no es posible. Eso sería ir en contra de lo que Dios estipula. ¿Qué dice Efesios capítulo 2 versículo 10? Dice que somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es lo que dice la palabra de Dios. Así que podemos entender que no existe algo como un punto neutro donde nosotros después de abandonar el pecado nos quedamos ahí ya. No funciona de esa manera. Hay que hacer algo más. Luego de huir debemos perseguir y acercarnos a esas buenas obras que Dios dispuso para que anduviéramos en ellas. Es la misma idea, hermanos, que le da Pablo a la iglesia en Colosa, en el capítulo 3, Colosenses en el capítulo 3, cuando le decía que ellos debían desecharse del viejo hombre, pero no era quitarse las viejas vestiduras y quedarse desnudo. Era quitarse las viejas vestiduras, ¿para qué? Para colocarse las nuevas vestiduras del nuevo hombre. Los colosenses, dice, cuyas vidas están escondidas en Cristo, debían dejar de hacer algunas cosas para hacer otras. Las cosas que debían dejar de hacer eran los malos deseos, lo menciona y lo describe aquí, la impureza, la avaricia, la idolatría, la ira, el enojo, los insultos, las mentiras los unos a los otros.
Y la razón es que ellos habían nacido de nuevo. Ellos habían nacido de nuevo. Habían dejado el viejo hombre con sus viejos hábitos en el pasado, pero se habían vestido del nuevo hombre que se iba renovando cada vez más al carácter del Señor Jesucristo. De modo que ellos, y dice Colosenses, debían revestirse de tierna compasión, es decir, abandonar esas cosas para ahora vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, y sobre todas las cosas revestirse de amor, el cual es el vínculo perfecto de la unidad. Nos estamos dando cuenta, estamos viendo la idea, no es solamente huir de las cosas malas, es perseguir las cosas buenas. Timoteo debía huir rápidamente de las cosas que Pablo describía en esos versos anteriores, cuando hablaba de los falsos maestros, pero ahora debía perseguir algo que nos muestra nuestro texto. Dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue, ¿qué? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Son en estas cosas en las que Timoteo debía prestar atención y enfocar su atención. Y son en estas cosas en las que todos nosotros como iglesia de Cristo debe enfocar su atención. Y el contraste que hace Pablo es extremadamente importante para que nosotros podamos ver claramente el punto. Miren, los falsos maestros son injustos, favorecen a los suyos, tienen favoritismo. Pero Pablo le dice a Timoteo que él debe vivir en la justicia de Dios, que debe tener un corazón recto, un corazón íntegro. Por otro lado, los falsos maestros tienen un corazón pervertido, viven en la impiedad, son codiciosos, son avaros. Pero Timoteo y cualquier hombre de Dios busca la piedad, tiene una devoción sincera delante de Dios. Los falsos maestros se han apartado de la verdadera fe a causa de sus motivaciones perversas, pero Timoteo debía vivir por fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Los falsos maestros se aman a sí mismos y aman lo que pueda beneficiarlos, pero Timoteo debe amar como Dios demanda que ame, no solo de palabras, sino de hechos, y con un corazón sincero, dispuesto a dar la vida si fuese necesario por sus hermanos. Los falsos maestros son impacientes, quieren enriquecerse rápidamente, se afanan en tener más y más, quieren ver sus iglesias llenas rápidamente, quieren crecer y tienen un afán desmedido por crecer y ver cambios ocurrir. Pero Timoteo debía ser paciente y perseverar en la sana doctrina, debía sentir gozo de su proceso de santificación y confiar en el Señor y no caer en desespero. Los falsos maestros son soberbios y arrogantes, pero Timoteo debía ser amable, manso, humilde, gentil con todos. Vemos la importancia del contraste. Y hermanos, aquí nosotros podríamos terminar el sermón con estos consejos tan valiosos, tan gigantescos que da Pablo. Cómo Pablo de una manera tan reducida o tan resumida, mejor dicho, puede aconsejar tan poderosamente a sus discípulos y cómo esas palabras pueden tener un alcance tan profundo en la iglesia. Si tú te consideras un hombre de Dios o una mujer de Dios, presta atención a estas palabras, porque un hombre de Dios o un nacido de nuevo se caracteriza por huir de lo que hablan los versos del 3 al 10 y por acercarse a lo que nos está hablando aquí el versículo 11. Huye del mal y persigue el bien, pero recordando la motivación, la gloria de Dios, la gloria del Dios soberano es el motivo suficiente para huir del mal y para perseguir el bien. Ahora bien, todos nosotros podemos entender esa teoría, pero sabemos también que en la práctica no es tan fácil. No es tan fácil huir del mal y perseguir las cosas piadosas que agradan al Señor. Es decir, si lo intentamos, un verdadero hombre de Dios, alguien que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo en su vida, sí se mueve por la guía del Espíritu e intenta cambiar estas cosas, pero no es fácil, ¿o sí es fácil? No es para nada fácil.
Y es justamente por eso que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. O sea, no es algo sencillo. Debes pelear la buena batalla de la fe, le dice Pablo a Timoteo, versículo 12. Léalo de nuevo conmigo. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Pablo le dice a Timoteo, cuando ya tú hayas entendido que tienes que alejarte del mal y que tienes que perseguir el bien, las cosas buenas, entonces ahora debes entender que tienes que pelear fuertemente porque hay una guerra constante entre la carne y el espíritu, entre el bien y el mal. En otras palabras, hay cosas de las que los creyentes deben huir, pero la carne trata de impedirlo. Y hay cosas que el creyente quiere seguir o perseguir, pero la carne trata de impedirlo, te jala para atrás. Mis hermanos, la vida cristiana es una guerra constante entre el bien y el mal. Una guerra del espíritu contra la carne. En el proceso de santificación en el que se encuentra un creyente luego de haber sido salvado por Dios, existirá una guerra inminente internamente hasta que Cristo vuelva. Es la realidad. De modo que nosotros debemos entender que todos estamos peleando la batalla de la fe. Todos estamos constantemente huyendo del pecado y buscando el bien. Pero como no somos perfectos y como queda un remanente pecaminoso en nuestras vidas, muchas veces fallamos y caemos. Por eso es que nosotros pecamos, porque queda un remanente pecaminoso en nuestra vida. Porque a pesar de haber sido salvados por la gracia de Dios, no hemos sido glorificados aún. Nosotros entendemos a la luz de la palabra que seremos glorificados el día en que nuestro Señor Jesucristo vuelva por los suyos. Sin embargo, a pesar de tener un remanente pecaminoso en nuestra vida y fallar constantemente, Dios nos ha dado un Espíritu Santo que nos da convencimiento de pecado y nos guía a la verdad. Dios no está ausente. Él está presente en cada momento, limpiando nuestro corazón, levantándonos cuando nos caemos y perdonándonos constantemente. Dios está con nosotros. No podemos olvidar eso. Y Dios, quien es perfectamente fiel, fue el que empezó la buena obra en nosotros. ¿Y sabes qué? Seguirá siendo fiel hasta terminarla el día de Cristo Jesús. Él perfeccionará esa obra que empezó en nuestra vida. Él es nuestra fortaleza, Él es quien nos levanta cuando fallamos y quien nos da el arrepentimiento necesario que nosotros necesitamos para aceptar nuestro error, para confesarlo y para seguir adelante. Dios está con nosotros. Hermanos, si no fuera porque Dios nos sostiene y nos preserva, ¿qué sería de nosotros? ¿Has pensado eso alguna vez? Si Dios no te tuviera, si no te sostuviera con su mano poderosa, ¿qué sería de ti? ¿Dónde estuvieras hoy? Es una pregunta muy, muy profunda en la cual debemos reflexionar constantemente. Pablo le dice a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe. Y esa palabra, pelea, en el griego se usaba mucho en el contexto de guerra, pero también se utilizaba mucho en el contexto de deporte, para enfatizar la idea de que se necesita concentración, disciplina y esfuerzo para ganar. Sin embargo, a pesar de ser una guerra espiritual, hermanos, es importante aclarar algo. Eso no quiere decir que los creyentes estamos llamados entonces a estar atacando y confrontando a los demonios, pegando gritos y reprendiendo y haciendo ataduras y liberaciones extrañas, como vemos en muchas iglesias hoy en día. Esa no es la actitud que un creyente debe asumir con la guerra. La palabra de Dios nos instruye a defendernos con las armas espirituales que Él nos ha dado. La armadura de Dios para el cristiano, como lo describe la Biblia en Efesios capítulo 6. La armadura de Dios para el cristiano. Y en vez de estar confrontando y reprendiendo el mal con palabras rebuscadas, con griterías, con ritos sin sentido, lo que debe hacer cada creyente para refrenar el mal es, primero, confiar en Dios, en el poder de Dios y no en el poder nuestro.
Porque cuando vemos a esas personas haciendo esto, pareciera que ellos confían en lo que ellos están diciendo y haciendo. Primero es confiar en Dios, en el poder de Dios y no en el nuestro. Colocarnos la armadura de Dios. Hacer uso de la palabra, que es la espada del Espíritu que describe Efesios, para combatir el error con la verdad. Orar sin cesar y resistir la obra de Satanás, entendiendo que el Señor de los ejércitos es nuestro protector. Y si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Hermanos, estemos atentos a esto, porque muchos se han equivocado en la actitud que se debe tener con la guerra espiritual que vive cada creyente. Y cuando Pablo le dice a Timoteo que pelee la buena batalla, lo que le está diciendo, o la idea, es que esté firme, que esté persiguiendo la vida piadosa, que esté persiguiendo las cosas buenas. Es lo que le está diciendo, que resista las tentaciones y los deseos de la carne. Esa es la pelea, esa es la lucha contra nuestro propio interior, contra nuestra propia mente, contra nuestro propio corazón. Pero lo glorioso, y lo dijimos, es que no peleamos solos, porque Dios está de nuestro lado, cuidándonos día y noche sin descansar. No duerme el que me cuida, ¿recuerdan como dice el Salmo? Y Pablo complementa su idea en el versículo 12 diciendo: echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Timoteo, al igual que todo creyente, debía vivir coherentemente con la salvación que había recibido por parte del Señor. Si Dios nos ha llamado a la vida eterna y nos ha dado el mejor regalo de todos los tiempos, es lógico que vivamos de una manera distinta a como vivíamos cuando éramos esclavos del pecado. Porque Dios ha regenerado nuestro corazón. Porque el Señor no solo nos ha salvado, ha regenerado nuestro corazón, lo cual nos permite vivir una vida que le agrade. Y cuando el pasaje dice sobre la buena profesión en presencia de muchos testigos, muy probablemente se esté refiriendo a la confesión pública de fe que hizo Timoteo cuando se bautizó en presencia de muchos. En ese momento Timoteo, delante de muchos, declaró que el Señor era su Salvador y que Dios le había dado vida en Cristo. Así que ahora su vida debía ser testimonio de eso que él había dicho. Porque si nuestras vidas no están yendo progresivamente en aumento de santidad y de piedad, entonces, hermanos, definitivamente deberíamos cuestionar nuestra salvación. Lamentablemente, hay muchos creyentes que, habiendo escuchado un evangelio vacío y superficial, creen que han creído y creen que son cristianos, pero cuando pasan los días, cuando pasan las semanas, cuando pasan los años, en vez de ir creciendo espiritualmente, van en descenso. Y así no funciona la santificación. Es todo lo contrario. Cada creyente está en un crecimiento espiritual. Algunos más rápidos que otros, pero todos los creyentes van en aumento, no en descenso. Y cuando la palabra nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación, no se refiere a que cuidemos nuestra salvación porque la podemos perder. No se refiere a eso. Lo que se refiere es que nos ocupemos, que seamos diligentes y que veamos si nuestra vida está cambiando genuinamente a causa de nuestra salvación. Es a eso. Ocúpate si tu vida está dando frutos realmente del Dios que te salvó. Si el fruto del Espíritu Santo está siendo real en tu vida. ¿Y cómo es la forma de saber esto? Bueno, justamente es por los frutos de nuestra vida, por los frutos del Espíritu Santo. Viendo el cambio en nuestro amor por Dios y por otros, viendo el cambio en nuestras buenas obras, viendo el cambio en nuestra paciencia, en nuestras prioridades, en nuestra humildad, etc. Hay un cambio real que no se puede ocultar. Si tú estás estancado o estás más bien yendo hacia abajo, preocúpate, porque muy probablemente no hayas recibido la salvación del Señor. Y no se trata, hermanos, de ser perfecto, y lo sabemos, pero sí de estar cambiando constantemente hasta ese día en el que Dios nos va a glorificar. Así que la idea de pelear la buena batalla y echar mano de la vida eterna es lo que hablábamos hace un momento cuando veíamos la connotación de la palabra pelea. Pelea la buena batalla en el griego original, que es estar concentrado, disciplinado y esforzado en la fe. Dice la versión NTV, aférrate
a la vida eterna a la que Dios te llamó. Y siguiendo la idea del texto, Timoteo debía huir del mal, perseguir el bien, pelear la buena batalla, aferrado a la verdad, aferrado a la fe verdadera, siendo diligente de su vida, que ha sido transformada por el Dios de los cielos. Pero hermanos, los imperativos de Pablo no terminan ahí, porque en los versos 13 y 14 Pablo sigue diciendo algunas cosas. Leamos ahora los versículos 13 y 14. Dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Pablo deja un tercer imperativo, pero hace que tenga un peso muchísimo mayor cuando le dice a Timoteo que él está en la presencia de Dios mismo. Pablo le dice: lo que te estoy diciendo, Timoteo, y de lo que debes ocuparte, ten en cuenta que es delante del Dios de los cielos y delante del Señor Jesucristo, que murió por ti y te salvó y perdonó tus pecados. Dios Padre y Cristo Jesús están de testigo de estas palabras que Pablo le dice a Timoteo. Y están de testigo porque todos los pastores que ministran la palabra de Dios están bajo el escrutinio de las enseñanzas del Señor. Y su conducir en el oficio ministerial está totalmente expuesto a los ojos de Dios y del Señor Jesucristo. En otras palabras, todo lo que hacemos está siendo aprobado o desaprobado por Dios. Todo, no podemos ocultar nada. Ellos ven desde el cielo todas las cosas, todo. No podemos esconder absolutamente nada. Que al igual que los pastores, cada vida del creyente no está escondida del Señor. Todo lo que hacemos, Dios lo sabe. Puedes engañar a tus hermanos, puedes intentar engañarte a ti mismo, pero el Dios de los cielos no podemos engañarlo. Todo lo sabe y un día vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos en esta tierra. Esto definitivamente tiene que provocar un temor de Dios muy grande, muy grande, porque el trabajo que se hace está siendo examinado por Él. Todo lo que hacemos, lo que pensamos, nuestras intenciones más profundas están expuestas delante del trono de Dios. Y la idea es que Timoteo pueda entender esto, para que pueda acatar la orden directa de guardar el mandamiento que se le ha dado como ministro del Señor. Pero cuando vemos esta palabra podríamos pensar, bueno, pero ¿a qué mandamiento se refiere? Porque el texto dice mandamiento, guarda el mandamiento. ¿Y a qué mandamiento se refiere Pablo cuando dice esto? Bueno, en la Biblia nosotros podemos entender que mandamientos se refiere a todo lo que Dios dice o demanda que se haga. Eso es el mandamiento, esos son los mandamientos. Todo lo que Dios dice y demanda que se haga. Sin embargo, en nuestro contexto de este pasaje, nosotros podemos entender que cuando dice guardes el mandamiento, se refiere a guardar el mandamiento específico que tiene Timoteo como pastor. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que hacer como pastor del Señor. Hacer un pastor fiel, que defiende la verdad, que desenmascara y que reprende a los falsos maestros, que está atento a las viudas y vulnerables, que está atento a corregir el desorden que existía en la iglesia, de preparar y de confirmar a hombres fieles para el ministerio, como lo veíamos también, de cuidar al pueblo de Dios de la codicia y de otros pecados más, de servir con honra a los superiores, y el mandamiento que le dice en este texto, que es huir del pecado y perseguir la piedad. Y Timoteo no solamente debía guardar este mandamiento, sino que además debía hacerlo con fidelidad. Dice el versículo: sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo debía cumplir su rol en el ministerio de manera irreprochable, sin quejas, peleando la buena batalla y con un corazón sincero. ¿Y hasta cuándo debía hacerlo Timoteo? ¿Hasta cuándo, según nuestro pasaje? Hasta que Cristo vuelva, hasta que Cristo venga por segunda vez. Hermanos, la guerra de los creyentes, la pelea de la buena batalla de la fe,
el alejarnos del pecado, el perseguir la piedad, todo eso tiene un fin, hasta que el Señor Jesucristo vuelva por su iglesia para reinar por toda la eternidad. Y será hasta ese momento, porque cuando Cristo vuelva, ya se irá, ahí sí, por completo, el remanente pecaminoso que queda en nuestra vida, porque seremos glorificados para reinar en el cielo con Él. La esperanza de cada creyente reposa en la verdad absoluta de que Cristo va a regresar. Amén. Cristo Jesús, quien se despojó de su gloria, como dice Filipenses, para venir a este mundo, para vivir en medio de hombres y morir en una cruz, para recibir el castigo que todos nosotros merecíamos recibir. Y así sucedió, hermanos. Jesús, Cristo, fue asesinado en una cruz, fue sepultado, pero al tercer día Dios lo resucitó de los muertos, dejando evidencia que era el verdadero Mesías, Hijo de Dios, y demostrando que ese sacrificio satisfizo su justicia. De modo que fue resucitado, ascendido a los cielos, donde ahora está a la diestra de Dios Padre, pero no todo termina ahí, porque Él prometió volver por los suyos. Y esa es nuestra esperanza. Esa motivación nos mueve a vivir de la manera que tenemos que vivir. Nos mueve a huir del pecado y a perseguir el bien. Si tú estás escuchando esto hoy y la motivación por la que vives y por la que haces las cosas no está centrada en el Señor Jesús, sino que tus motivaciones están alejadas de Jesús y de la gloria de Dios, entonces es un buen momento para que puedas rendirte a sus pies. Hoy es un buen momento para que consideres rendirte a sus pies. Porque sabes que un día todo pasará, pero hay una eternidad esperando por nosotros. Y si vivimos en este mundo motivados por la cosa de este mundo y confiando en el mundo y viviendo para el mundo, cuando llegue el momento donde el mundo acabe, solo tendremos delante de nosotros al gran y perfecto juez, quien tiene toda la autoridad para condenarte en las llamas del infierno. Así que aún hay tiempo. No dejes que siga pasando el tiempo para considerar estas cosas. La palabra dice que somos salvos y justificados por gracia, por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Así que hoy es un buen día para que te pongas a cuenta con tu Señor. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y decide creer en Jesús y en su perfecta obra redentora. Definitivamente, hermanos, sí hay algo que puede ayudarnos a huir del mal y a perseguir bien. Y es justamente contemplar y deleitarnos en la gloria de Dios manifiesta en el glorioso evangelio del Señor Jesucristo, el cual acabamos de mencionar. Cada uno de nosotros debe poner su mirada y debe poner su corazón en el centro del evangelio del Señor. Cada uno de nosotros debe tener su mente y su corazón alineado a la majestuosidad de lo que Dios ha hecho a favor de nosotros en Cristo Jesús. Es imposible que nosotros podamos huir del mal y perseguir el bien si no estamos saturados por completo de la gloria de Dios en el evangelio de Jesucristo. Es imposible. Puedes intentarlo, pero no lo vas a lograr. Necesitas a Jesús para lograrlo. Es por eso la importancia de ser hombres y mujeres que amen y que encuentren su delicia y que encuentren su deleite en la bendita e inerrante palabra de Dios, porque es solamente su palabra la que nos da el consuelo que necesitamos, la que nos da el ánimo y la que nos exhorta, nos da la exhortación que necesitamos para movernos en pro de su voluntad. Es solamente por medio de la palabra de Dios. Dios se ha revelado en las Escrituras, y si nosotros queremos conocer más a Dios, entonces debemos exponernos a las Escrituras cada vez más, estudiar y meditar profundamente su palabra. Y mientras más nos exponemos a su verdad, más conocemos a Dios, más conocemos su carácter y más nos conocemos a nosotros mismos y entendemos que lo necesitamos. Y entendemos también que la finalidad de leer su palabra y estudiar su palabra no es que nos llenemos más de conocimiento o que seamos más piadosos. Es decir, eso sí va a suceder, por supuesto,
Vamos a crecer en conocimiento y vamos a vivir una vida más piadosa según los estatutos del Señor. Pero lo más importante, la finalidad, es que mientras más nos acercamos a la estatura del varón perfecto, es que Dios sea glorificado. Ese es el fin de todo, la gloria de Dios. Nacimos para la gloria de Dios y Dios creó todas las cosas para su gloria. Esa es la finalidad de todo. Y esa debe ser nuestra motivación. Y Pablo termina nuestro texto con una doxología, lo cual significa una expresión de alabanza al Señor por sus atributos. Veamos ahora los versículos 15 y 16. Dice: la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Dios Padre es el único que sabe la hora y el momento exacto cuando Cristo venga en gloria. Por eso es que dice que Dios mismo, el soberano Dios, quien hace las cosas según el designio de su voluntad, Él es el que manifestará al Señor Jesús. Él es el que decide todas las cosas y Él es quien da vida a todas las cosas. Él es el Rey soberano que da y que quita. Él es el Dios que salva. Él es el Dios que ha decidido bendecirnos con toda bendición espiritual, como lo dice el libro de Efesios capítulo 1. Él es el Rey de reyes, el todopoderoso, el inmortal, el Dios que tiene misericordia de nosotros, el Dios que nos da la gracia que nosotros necesitamos. Él es el Dios que merece toda la gloria y toda la honra. Amén. Y Él debe ser nuestra única motivación para vivir vidas piadosas. Recordemos, hermanos, la gloria del Dios soberano es el motivo suficiente para huir del mal y perseguir el bien. Cuando nosotros entendemos esa verdad y contemplamos su gloria, su soberanía, su majestad perfecta, entonces seremos capaces y estaremos movidos por su Santo Espíritu para huir del mal y perseguir el bien. Bendito sea nuestro gran Señor por los siglos de los siglos. Amén. Acompáñame a orar. Oh Señor, bendito Dios, creador de los cielos y de la tierra. Tú, Señor, quien da vida a todas las cosas. Tú, Señor, que no cambias, que eres inmortal, que eres el principio y el fin, el alfa y el omega. A ti, Dios, recordamos hoy y a ti damos toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú decidiste darnos vida cuando estábamos muertos. Sin tu gracia no estaríamos aquí, Señor. Ayúdanos a entender que necesitamos cada día de tu gracia. Ayúdanos a entender, Señor, que sin ti no somos nada y que en ti lo tenemos absolutamente todo. El Espíritu Santo que dejaste en nuestra vida, Señor, cuando creímos, ese es el que nos guía a huir del mal y a perseguir el bien. Que nuestra motivación, Señor, sea tu gloria. Que nuestra motivación sea Cristo, Señor, y lo que Él ha hecho a nuestro favor. Padre, ayúdanos a recordar estas verdades constantemente en nuestra vida. Porque cuando olvidamos estas cosas, Señor, somos un desastre. Ayúdanos a tener en nuestra mente la cruz. A recordar a aquel que derramó toda su sangre por mis pecados para darme vida eterna. Ayuda a tu iglesia, Señor, a atesorar cada vez más estas verdades, que puedan hacerse carne en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, porque tú eres muy bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres amoroso,
porque tú eres todopoderoso, porque eres eterno. Gracias, Señor, porque te tenemos. Te adoramos en el nombre de tu Hijo, amado.